Bueno, entonces ahora para calcular los parámetros Y12, que sería la corriente 1 sobre el voltaje 2, cuando el voltaje 1 es igual a 0, y el parámetro Y22, que es igual a la corriente 2 sobre el voltaje 2, cuando el voltaje 1 es igual a 0, tenemos que la fuente de excitación en los dos casos es una fuente de voltaje, porque tiene una V, que va a estar conectada a la salida porque su índice es 2. La condición es la misma, que es el voltaje 1 es igual a 0, entonces recuerden que siempre que tenemos una fuente de voltaje que es igual a 0, se sustituye por un cortocircuito. Mientras que para Y12 necesitamos encontrar la corriente 1, para Y22 vamos a necesitar encontrar la corriente 2. En este caso, como Y22 necesito la corriente 2 y el voltaje 2, sería como calcular la admitancia total a la salida. Y entonces vamos a calcular a Y22 a través de ecuación general, mientras que a Y12 calculando la corriente 1. Entonces el circuito que vamos a tener que emplear es el siguiente, en el cual ya se vio que la fuente de excitación es una fuente de voltaje que va a estar conectada a la salida, es decir, entre las terminales 2 y 0,2, mientras que a la entrada, por la condición, se tiene un cortocircuito. Esta sería la dirección de la corriente 1, esta sería la dirección de la corriente 2, aquí está el voltaje 2. Como ahora aquí tengo un cortocircuito, pues el voltaje 1 vale 0, porque la impedancia en un corto es 0, no importa que tenga mucho corriente, cualquier valor de corriente por 0 nos va a dar 0 volts. Ahora, detalle, como ahora queremos la admitancia 2,2, que es la que hay entre las terminales 2 y 0,2, la malla 1 debe de ser donde está mi fuente y la terminal 2 y 0,2, por esto es la malla 1, sería la malla 2, la malla 3. La dirección, recuerden que la de la malla la determina si es que hay fuente, pues la fuente. La malla 2 la doy en la misma dirección que la malla 1 para llevar una coherencia, y la de la malla 3, que es donde está mi corriente 1, doy la dirección de la corriente de la malla en la misma dirección de la corriente que quiero calcular. Y entonces primero voy a calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Ubico mi malla 1, veo cuántos elementos pasivos la forman, son 2, Z3 y 4. Lo único que hago es sumar esos dos elementos y me va a quedar 17 más 21i y son ohms. Ahora calculo la impedancia propia de la malla 2, ubico mi malla 2, veo cuántos elementos pasivos la forman y nada más voy a realizar la suma de Z1 más Z2 más Z3, que me va a dar como resultado 15 más 15i. Voy con la impedancia propia de la malla 3, ubico mi malla 3, veo que la forman dos elementos que sería Z2 y Z4, simplemente lo sumo y va a ser igual a 3 Z2 más Z4 y va a ser igual a 13 menos 2i y son ohms. Vamos con las mutuas, ubico primero la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, ubico mi malla 1, mi malla 2, e identifico cuál es el elemento que quedó entre las mallas, en medio o pertenece a las dos mallas y es Z3. Recorro ese elemento con mis corrientes de malla, la corriente de la malla 1 va hacia la izquierda cuando pasa por Z3 y la corriente de la malla 2 va hacia la derecha cuando pasa por Z3. Direcciones contrarias, entonces lo considero negativo y va a ser igual a menos 7, menos 21i y son ohms. Ahora sería la mutua entre la malla 1 y la malla 3, ubico mi malla 1, mi malla 3, identifico qué elemento quedó entre las mallas 1 y 3, o en medio de la malla 1 y 3, o pertenece a la malla 1 y a la malla 3. Para este caso es Z4, lo recorro con las corrientes de mallas, la corriente de la malla 1 va hacia abajo en la impedancia 4, y la corriente de la malla 3 va hacia abajo en la impedancia 4. Misma dirección, lo dejamos positivo y es igual a 10. Y ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Identifico mi malla 2, identifico mi malla 3, ubico qué elemento quedó entre la malla 2 y 3, pertenece a la malla 2 y 3 o está en medio de la malla 2 y 3. En este caso es Z2. Lo recorro con las corrientes de malla, la corriente de la malla 2 va hacia la derecha cuando pasa por Z2 y la corriente de la malla 3 va hacia la derecha cuando pasa por Z2, misma dirección, lo considero positivo y va a ser igual a 3 menos 2i. Como ya tengo las impedancias propias y mutuas de las mallas, entonces para calcular Y22, y lo vamos a hacer primero porque quedamos que Y22 lo vamos a obtener a través de la impedancia total, que en realidad vamos a obtener la admitancia total. Como yo tengo impedancias, primero calculo la impedancia total, que ya sabemos que la impedancia total en realidad es igual al determinante entre el cofactor de Z11. Y entonces, como la admitancia total es el inverso de la impedancia total, es por ello que al aplicar el inverso nos queda cofactor de Z11 entre el determinante de las impedancias para obtener a la admitancia Y22. Entonces, ahora sustituimos datos, es decir, primero escribimos el determinante, que nos quedaría el valor de Z11, que es 17 más 21i,
el Z12 que es menos 7 menos 21i, 13 que es 10, 21 que es igual al 12 que es menos 7 menos 21i, 22 que sería 15 más 15i, 32 que es igual a 3 menos 2i, 31 que es igual al 13 que es 10, 32 que es igual al 23 que es 3 menos 2i y 33 que es 13 menos 2i. En el numerador va el cofactor de Z11 y recuerden que esto siempre se obtiene después de eliminar fila 1 y columna 1 y entonces nos queda 15 más 15i, 3 menos 2i, 3 menos 2i y 13 menos 2i. Al realizar operaciones nos queda que la admitancia o el parámetro Y22 va a ser igual a 0.14155 más 0.05654i y son siemens. Ya encontramos el valor de Y22 porque fue a través de ecuación general, pero para Y12 necesitamos encontrar el valor de la corriente 1 y del circuito. La corriente 1 es igual a la corriente de la malla 3. Entonces escribimos las ecuaciones de malla, que para nuestro caso sería lo que vale Z11, que es 17 más 21i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que es menos 7 menos 21i por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z13, que es 10 por la corriente de la malla 3. Y lo vamos a igualar a fuentes de voltaje. Entonces primero ubicamos la malla 1, vemos si tiene fuentes, si la tiene y vemos de qué tipo es de voltaje, lleva la misma dirección que la corriente de la malla, se queda positiva del lado derecho de mi expresión y es V su índice 2. Después escribimos a Z21 que es igual a 12 menos 7 más 21i menos 21i por la corriente de la malla 1 más Z22 que para nuestro caso es 15 más 15i por la corriente de la malla 3, 2 más Z23 que para nuestro caso es 3 menos 2i por la corriente de la malla 3. Ubicamos la malla 2 y como no tiene ninguna fuente la igualamos a 0. La ecuación de la malla 3 sería Z31 que para nuestro caso es 10 por la corriente de la malla 1 más Z32 que es en este caso 3 menos 2i por la corriente de la malla 2 más la impedancia 33 que sería 13 menos 2i por la corriente de la malla 3. Ubicamos la malla 3, como no hay ninguna fuente, pues igualamos la ecuación a 0. Y entonces aplicaríamos determinantes para obtener el valor de la corriente 3, que sería el valor de la corriente 1, y sustituirla y encontrar el parámetro Y12.